5, 4, 3, 2, 1. La alquimia, como todas las artes y ciencias a las que se ha dedicado el hombre, ha sufrido una lenta y progresiva evolución a lo largo del tiempo. Era una actividad muy reducida, algo completamente intuitivo y materialista. El principal objetivo de la antigua alquimia era transformar directamente los metales viles en oro. La alquimia es una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalúrgica, la física, la medicina, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en la Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la Antigua Grecia y el Imperio Romano. De la alquimia occidental surge la ciencia moderna y lo que luego va a ser la química. La alquimia griega, búsquedas y descubrimientos. Empedocles, de Agriento alrededor del 430 a.C., estableció que la Tierra estaba formada por unos 4 elementos o sustancias básicas. Tales elementos eran tierra, aire, agua y fuego. Aristóteles supuso que el cielo constituía un quinto elemento, el éter. Mileto y su discípulo Demócrito creían que las partículas fuesen indivisibles, y Demócrito dio a estas el nombre de átomos. La alquimia china. Uno de los descubrimientos químicos más grandes fue la pólvora desarrollada en China. La pólvora llegó a Europa en el siglo XIII. La piedra filosofal. En la Edad Media creían que para lograr la transmutación de metales, como el plomo, había que agregar y combinar una cantidad justa de mercurio. Por otro lado, también pensaban que para que esta reacción se produzca, tendría que ocurrir en presencia de un catalizador al que se llamó piedra filosofal. La historia de la alquimia es básicamente la búsqueda de este catalizador. Inicio de la química. Durante el Renacimiento el alquimista se había convertido en químico y la alquimia había pasado a ser la ciencia llamada química. Uno de los primeros genios fue Robert Boyle, quien formuló la ley de los gases que hoy lleva su nombre. Boyle fue quien estableció el criterio moderno por el cual se define un elemento. Una sustancia básica puede combinarse con otros elementos para formar compuestos y que, por el contrario, estos no pueden descomponerse en una sustancia más simple. Sin embargo, Boyle conservaba aún cierta perspectiva medieval acerca de la naturaleza de los elementos. Mientras una sustancia no pudiera descomponerse usando las técnicas disponibles, debía seguir siendo considerada como un elemento. Boyle no creó la química moderna, lo que hizo fue liberar a la química de parte del peso muerto que arrastraba del pasado y aclarar el camino para lo que llegaría después. Sentado en el principio de que los hechos químicos deben ser establecidos mediante experimentos, no por simples especulaciones de salón. Teoría del flogisto. La teoría del flogisto planteaba que toda sustancia inflamable contiene flogisto y durante la combustión, esta sustancia perdía el flogisto hasta que se detenía. Se pensaba que el carbono y el azufre estaban formados exclusivamente por flogisto y de ahí derivaba su extrema combustibilidad. El químico inglés Joseph Priestley realizó experimentos con combustiones y comprobó que lo que hoy llamamos oxígeno era necesario para la combustión. La teoría del flogisto comenzó a tambalear con el químico francés Anton Lavoisier, quien descubrió que la combustión era una reacción en la cual el oxígeno se combina con otra sustancia. Para el año 1800, la teoría del flogisto había sido desaprobada por todos los químicos, reconociendo como válido el experimento de Lavoisier. Antoine Lavoisier fue el primero en usar muchas de las técnicas de investigación de hoy en día, que para su tiempo eran novedosas. Derribó la teoría del flogisto, que era errónea, desarrolló nuevos métodos que hicieron posibles análisis y descubrimientos más precisos. Decía que solo cuando los cuerpos eran analizados en las sustancias que los componen, solo en ese caso sería posible clasificarlos. Fue quizás el investigador más decisivo de la conformación de la química. Tabla periódica de los elementos. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La primera clasificación de los elementos conocida fue propuesta por Antoine Lavoisier, quien propuso que los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides, o metales de transición. Aunque muy práctico y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias en las propiedades físicas como químicas. El conocimiento científico.
El saber científico es aquel conocimiento que se obtiene mediante procedimientos metódicos, con pretensión de validez, utilizando la reflexión sistemática, los razonamientos lógicos y respondiendo a una búsqueda intencionada. El conocimiento científico se basa estrictamente del método científico. Por proceso o método científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías, y las etapas son observación, inducción, hipótesis, probar la síntesis por experimentación, demostración o refutación y tesis. Este video ha sido realizado por Florencia Bartela, Laura Pérez Guillén, Felipe Martínez, Antonella Señal y Eva Luna.